Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Hoy viernes ya, fin de semana, 2 de febrero del año 2018. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros en este día. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, ya sabe usted que las campañas están a todo lo que da. Ayer rindió su primer informe Javier Corral en esta lucha contra el gobierno federal que inició con la falta de un pago de aproximadamente 700 millones de pesos que el gobierno de Chihuahua le reclamaba al gobierno federal. De ahí derivó la exigencia del actual gobernador Javier Corral de pedir, de solicitarle, de exigirle prácticamente a la Procuraduría General de la República la extradición de César Duarte, exgobernador de ese estado, pues por el desvío millonario de aproximadamente 250 millones de pesos que salieron de las arcas estatales para apoyar las campañas electorales de ese estado y de otros en el año 2016. Ya sabemos que el prófugo de la justicia César Duarte, a través de empresas fantasmas que le puso o que trianguló el señor Alejandro Gutiérrez, ex senador de la República, amigo cercano, muy cercano de Manlio Fabio Beltrones. De esa forma lograron sacar el dinero público para las campañas electorales. Fue en el 2016 cuando hicieron esto, y bueno, a raíz de la llegada del gobernador panista Javier Corral, se realizó una investigación que ha dado como resultado el que se sepa que mucho de ese dinero estuvo o está en manos de muchas empresas que fueron recomendadas por Alejandro Gutiérrez, detenido hoy, vinculado a proceso en un penal de Chihuahua, y que ha dicho que ha sufrido tortura y ha pedido su traslado a un penal federal. Pero bueno, el caso es que allá en Chihuahua el ambiente político está muy tenso. Se tiene más o menos calculado
que esta marcha que encabeza el gobernador Javier Corral llegue a la Ciudad de México aproximadamente el día domingo. Todo este clima enrarecido, amigos cibernautas, es el preámbulo de la guerra, de todas las guerras por la presidencia de la República, que encabeza por un lado el precandidato Ricardo Anaya en el Frente por México, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y por el otro lado el candidato del PRI, José Antonio Meade, del PRI y Verde Ecologista, y el puntero, que es Andrés Manuel López Obrador, quien hoy sigue encabezando las encuestas. Y ante este panorama, preámbulo de la lucha electoral que sostiene hoy Javier Corral con el gobierno federal para posicionar a Ricardo Anaya, el PRI le ha contraatacado con una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, argumentando que se está utilizando dinero público precisamente para esta marcha, y quien camina, repito, solo, prácticamente sin que nadie le alcance, puntero hasta el día de hoy, sin ponerse como antes a enfrascarse en una guerra declarativa y de opiniones contrasentido de lo que el gobierno federal busca al tratar de sacarlo de quicio como anteriormente lo ha logrado. Pues hoy Andrés Manuel López Obrador reagrupa su estrategia para cuidar con la experiencia de muchos de sus allegados estas elecciones que serán para él, lo ha dicho definitivamente, sería la última de sus contiendas electorales, y que de no ganar se iría a la chingada. Sí, a ese rancho que tiene en Tabasco que se llama La Chingada, amigos cibernautas. Y para lograr tener el control de esta campaña presidencial en la que él va como el preferido en todas las encuestas, ha echado mano de Ricardo Monreal, personaje que ha solicitado licencia como jefe de una delegación allá en la Ciudad de México, y al más cuate de todos sus cuates, el autoexiliado ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon. Este personaje que ha pasado por todos los partidos políticos, pero que encontró su acomodo en una izquierda que, como la de Andrés Manuel López Obrador, le ha dado cabida, le ha dado poder, le ha dado dinero, muchísimo dinero, porque le ha servido también en su momento a Andrés Manuel López Obrador en el proyecto político que hoy lo mantiene casi en la antesala de la presidencia de la República. Pero se necesita más que eso, y Andrés Manuel López Obrador, de los 12 años, de la experiencia que ha acumulado, de cómo le han robado las elecciones, hoy echa mano de sus mejores personajes para poder enfrentar la madre de todas las batallas. Marcelo Ebrard, usted lo recordará, tuvo que salir del país por aquella persecución política de su ex pupilo, hoy jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por lo de la línea del Metro 12, en la que pues se presumía un quebranto, un daño patrimonial de más de 15,000 millones de pesos. Marcelo Ebrard se tuvo que ir de la ciudad, se tuvo que ir del país. Se dijo en aquel momento que la persecución política venía desde la presidencia de la República, precisamente porque Marcelo Ebrard había dado información acerca de lo de la Casa Blanca de la Gaviota,
de Angélica Rivera, la esposa de Enrique Peña Nieto. Y ante esto, el presidente de la República le ordenó a Miguel Ángel Mancera que abriera una carpeta de investigación en contra del ex jefe de gobierno por el tamaño de la corrupción en la que estaba envuelto el propio presidente de la República y en la que Marcelo Ebrard se dice fue el que dio toda esta información. Marcelo Ebrard se tuvo que primero ir a París, el indigente de París se le decía, hospedado en uno de los mejores hoteles de ese país tan carísimo como es París, y posteriormente regresó a los Estados Unidos y hoy su carnal, su cuate del alma, Andrés Manuel López Obrador, lo incorpora a la campaña de Morena para que cuide junto con Ricardo Monreal la campaña presidencial, que la verdad necesita de gente experimentada, que pues no se le pase nada, porque seguramente muchas cosas sucederán el 1 de julio. Ayer, en la presentación de su equipo de campaña, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el nombre de Marcelo Ebrard, que se integra a su equipo de campaña. Ahí presentó al equipo de refuerzo para la defensa del voto de cara a la elección presidencial del próximo 1 de julio, entre los que se encuentra, repito, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Los representantes territoriales a cargo de Tatiana Cloutier, una expanista también, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, también contemplan a Ricardo Monreal, Julio Scherer Ibarra, hijo, pues ya usted lo recordará, de Julio Scherer, el exdirector de la revista Proceso, y también contemplan a Berta Luján y Rabindranath Salazar. Su principal encomienda será construir la estructura de defensa del voto en cada una de las circunscripciones del país, señaló Andrés Manuel López Obrador, ahí ante la presencia de su carnal Marcelo Ebrard. Durante la presentación, el precandidato presidencial resaltó que en otras ocasiones damos a conocer la historia pública política de las personas presentadas. Desde luego, en este caso es sabido de que se trata de dirigentes muy importantes en la vida pública de nuestro país, quienes han participado siempre en nuestro movimiento. Es lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador cuando hizo la presentación de su equipo de refuerzo para cuidar cada una de las circunscripciones del país en las elecciones del 1 de julio. Amigos cibernautas, para que ustedes estén enterados lo que está haciendo ahora Andrés Manuel López Obrador, previendo lo que le pueda hacer nuevamente el gobierno federal, amigos cibernautas. Y bueno, pues ante todo esto, el candidato del PRI, José Antonio Meade, pues se mantiene rezagado. No es un personaje que logre levantar hasta el día de hoy en las propuestas. Y bueno, lo único que dice es que México exige propuestas. Y bueno, el precandidato del PRI, del Verde Ecologista, destacó ayer en Culiacán que lo que México espera escuchar de sus políticos son propuestas concretas que den soluciones reales a sus inquietudes. Pero el pueblo está cansado de ver cómo cada candidato que llega a la presidencia de la República, una vez tomando posición o posesión del cargo, nunca más se acuerdan de sus propuestas y mucho menos de cumplirlas. Ese es el hartazgo, ese es el coraje, ese es el odio que ha sembrado un gobierno federal priista
contra una clase oprimida en la que únicamente ahora se piensa en un verdadero cambio, o al menos piensan la gran mayoría de la gente en este país, entregarle el poder a alguien que no sea del PRI, que no pertenezca a este sistema político que cada día sigue hundiendo al país en la miseria y en la pobreza. Este es el panorama que vemos el día de hoy, amigos cibernautas, en donde prácticamente la gente no confía en ningún partido político, y pese a todo lo que estamos viendo el día de hoy, quien mantiene las preferencias es Andrés Manuel López Obrador de Morena, donde prácticamente la gran mayoría, repito, en todas las encuestas, él sigue siendo el puntero. Y ante esto, Andrés Manuel López Obrador refuerza su equipo de campaña precisamente para cuidar el voto el día 1 de julio. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder. Lo único que sabemos es que la gente está cansada porque no ha habido ningún beneficio, y antes bien la gente vive atemorizada. La gente vive en el miedo y en el terror ante tanta inseguridad que vivimos el día de hoy, y ante la incapacidad del gobierno federal para detener la ola de violencia que se extiende día con día en todo el territorio nacional. Ese es el panorama que vemos el día de hoy, en el que la gente se encuentra totalmente decepcionada, apática, se encuentra totalmente molesta por lo que hoy vivimos, en lo que ni siquiera las reformas que se han llevado a cabo han traído algún beneficio al pueblo mexicano. Es el triste panorama que vemos el día de hoy. No se vayan, hacemos una breve pausa y regresamos para platicar algo de aquí, del estado de Veracruz, amigos cibernautas. Gracias por continuar con nosotros. No tardamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Hoy viernes, ya fin de semana, amigos cibernautas. Qué bueno, al fin es viernes. Ya estamos prácticamente en la recta final de su programa, amigos cibernautas. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por acompañarnos como siempre lo hace. De verdad, muy agradecidos con ustedes. Oiga, ¿cuántos muertos, cuántos desaparecidos, cuántos exiliados, cuánta gente de los medios de comunicación dejaron de ejercer el periodismo en la época de Javier Duarte de Ochoa? Muchos tuvieron que irse, muchos tuvieron que exiliarse, tuvieron que abandonar el Estado. Mucha gente que se dedicó a los medios de comunicación tuvieron que irse a otros países, fíjese usted nada más, porque la seguridad en el estado de Veracruz en esa época no estaba garantizada. Y pensamos que esto debió cambiar porque el señor Miguel Ángel Yunes Linares también hablaba de que Veracruz necesitaba garantizar la seguridad de los medios de comunicación, que con él los medios de comunicación iban a tener siempre un espacio, que iban a tener respeto, que se les iba a dar seguridad, que los medios de comunicación, columnistas, periodistas, en su gobierno estarían seguros porque él garantizaba todo eso. Así como dijo que garantizaba la seguridad de los veracruzanos, cosa que ha resultado verdaderamente falso, así como dijo en su momento cuando Javier Duarte era gobernador, que había una total incapacidad de Javier Duarte de Ochoa para combatir la seguridad, e incluso pidió la intervención o solicitó que llegara a Veracruz, o que el gobierno federal mandara a Veracruz a un comisionado de seguridad porque Javier Duarte de Ochoa no podía. Así el día de hoy Miguel Ángel Yunes Linares, diversas voces, cámaras empresariales, ciudadanos, partidos políticos han solicitado ante la incapacidad de Miguel Ángel Yunes Linares la intervención de un comisionado de seguridad aquí en el estado de Veracruz, ante lo cual su hijito Miguel Ángel Yunes Márquez, precandidato del PAN al gobierno del estado de Veracruz, ha dicho que quien solicite la intervención de un comisionado nacional de seguridad es un cobarde. Pues prácticamente se lo dice a su señor padre, a su papi, porque cuando en aquel momento como el de ahora su papi pidió un comisionado nacional de seguridad porque el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no podía con el paquete, así hoy los ciudadanos hemos demandado, los partidos políticos han demandado la intervención de un comisionado nacional de seguridad aquí en Veracruz, que frene, que busque las estrategias adecuadas ante la incapacidad del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. Y no termina ahí el asunto, porque la comisionada estatal, amigos cibernautas, en los medios de comunicación, la comisionada o la presidenta de la Comisión Estatal de Atención a los Periodistas, de protección a los periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, ayer compareció ante el Congreso del Estado. Y ahí se evidenció muchas situaciones que están sucediendo en el gobierno a un año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. La llegada de Miguel Ángel Yunes Linares a la gobernatura del estado de Veracruz no significó el cese o una disminución significativa
de las agresiones a periodistas, mismas que padecieron los integrantes de este gremio, repito, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. Ya usted lo sabe, si no mal recuerdo la cifra, 15 o 16 periodistas asesinados en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y muchos otros más que tuvieron que irse del estado y otros tantos fuera del país, prácticamente exiliados o asilados en otros países. Durante el 2017, el primer año en el gobierno del gobernador panista, la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas registró, escúchelo usted muy bien, registró 104 agresiones contra comunicadores y medios de información a lo largo y ancho de este Veracruz. De estas cifras sobresalen 5 privaciones ilegales de la libertad y 4 homicidios. Además, hubo 33 intimidaciones u hostigamientos, 30 amenazas, 17 robos y 13 agresiones físicas, según información del órgano autónomo. Lo anterior lo informó ayer en su comparecencia ante el Congreso local la presidenta de este organismo, Ana Laura Pérez Mendoza, que presentó su informe al comparecer ayer ante la Cámara de Diputados. La presidenta de este organismo añadió que el 38% de estas agresiones fueron perpetradas por personas desconocidas. Bueno, además de un 24% por particulares, seguido de un 18% por fuerzas de seguridad, 14% fueron ejecutadas por servidores públicos y un 6% por el crimen organizado. Ante los integrantes de la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas del Congreso del Estado, observó que durante el año 6 periodistas veracruzanos debieron ser sacados del lugar en el que trabajaban y reubicados de manera temporal o definitiva, algunos junto a sus familias por el riesgo que corrían. Bueno, pues ahí están los datos, y ayer mismo en esta comparecencia, pues ya sabe usted que María Josefina Gamboa Torales, pues prácticamente esta señora pues ha estado, a pesar de que es periodista, pues ha tenido serias desavenencias o serias confrontaciones con los medios periodísticos. Usted recordará a la Mari José Gamboa, cuando en la época de Javier Duarte, si no mal recuerdo fue en el 2015-2016, ella atropelló a una persona allá en Veracruz, Boca del Río, donde era funcionaria de comunicación social del gobierno de Miguel Ángel Yunes Márquez. Esta persona falleció. Se decía que María Josefina o Marijose, como se hace llamar, andaba en estado de ebriedad. Todos los medios de comunicación le ayudaron, todos los medios de comunicación dijeron que no era justo lo que Javier estaba haciendo en contra de ella, porque había sido ciertamente un homicidio, pero había sido imprudencial, no había sido con dolo. Pese a todo ello, pues no la dejaron salir, la tuvieron en la cárcel por 6-8 meses. Los medios de comunicación se le fueron encima a Javier Duarte de Ochoa al saber que ella, con su forma de escribir, siempre hablaba en contra de Javier Duarte de Ochoa, y era el momento de la venganza política. Posteriormente, María José Gamboa llegó al Congreso local de la mano de Miguel Ángel Yunes Linares, ha tenido confrontaciones con él y con diversos medios de comunicación, olvidándose ella que en su momento ejerció el oficio del periodismo. Bueno, para que la actual diputada local, María Josefina Gamboa Torales, pudiera escribir su columna en el periodo en el que estuvo en la cárcel, se tuvo que importar una máquina de escribir de Estados Unidos. Así lo reveló la presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, quien incluso llevó dicho aparato a su comparecencia
ante la Comisión de Atención y Protección de Periodistas del Congreso del Estado. Dicho informe se realizó con intensas críticas por parte de los integrantes de la... Pues aquí prácticamente pues ponen en evidencia a Mari José, le repito, porque ha tenido muchas confrontaciones con el medio periodístico. Este informe que ayer llevó a cabo la presidenta de la Comisión de Periodistas se realizó con intensas críticas por parte de la integrante de la bancada, quien en todo momento cuestionó, o sea, la Mari José Gamboa, cuestionó el uso de los recursos públicos por parte del organismo, siendo que en su momento este organismo autónomo le brindó toda la ayuda a ella, incluso importando, pues quién sabe por qué, porque máquinas de escribir hay bastantes todavía en uso, pero bueno, trajeron una de Estados Unidos para dársela a la hoy diputada local Mari José Gamboa cuando estuvo recluida en una cárcel por el homicidio imprudencial de un transeúnte que la llevó a la cárcel por varios meses. Y para que ella pudiera escribir su columna, trajeron una máquina de escribir de los Estados Unidos, y pese a todo ello, ayer en su comparecencia y antes de su comparecencia, la Mari José siempre ha tenido confrontaciones fuertes con los medios de comunicación, repito, olvidándose que ella también en un tiempo ejerció el periodismo. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Estuvo totalmente lanzando críticas en contra de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. Sin embargo, la encargada de la comisión, la señora Ana Laura Pérez Mendoza, respondió a los cuestionamientos y críticas llevando la máquina ante la presidenta de esa comisión legislativa con el argumento de que siempre se ha trabajado para que se respete la libertad de expresión. Hasta la maquinita que estuvo allá en el reclusorio, ahí se la llevaron a la Mari José Gamboa, que ha tenido unos cuestionamientos muy fuertes en contra de los recursos que se utilizan en esta Comisión Estatal de Protección a Periodistas, en contra de muchos medios de comunicación a quienes les ha dado portazos cuando han ido a verla allá en el Congreso local, olvidándose pues de que ella en su momento también fue una comunicadora, una columnista, una periodista, y sabe el riesgo que enfrentamos todos los días quienes nos dedicamos a informar de lo que está sucediendo en el Estado o cualquier otra nota importante en el país. Sabe las condiciones en las que nos desenvolvemos. Pero bueno, ayer ella se confrontó seriamente con la presidenta de la Comisión Estatal de los periodistas. A ver en qué termina todo esto, pero así están las cosas con la señora Mari José Gamboa, hoy diputada local panista, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos en un momentito más para hablar ahí de algunos otros temas, amigos cibernautas, ya en la recta final de su programa. Regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde y bueno, la nota que se está manejando el día de ayer, antier y hoy es la de este líder charro, Gersaín Hidalgo Cruz, es el secretario general del Sindicato Único de Empleados Municipales, un tipo ruin, mezquino, que se ha apoderado de las cuotas sindicales de los trabajadores sindicalizados sin rendirle hasta el día de hoy cuentas claras, transparentes de cómo ha acumulado una enorme fortuna al amparo de los agremiados que han confiado ciegamente en este parásito que se ha enriquecido a costilla de los trabajadores sindicalizados. Gersaín Hidalgo Cruz arrastra una larga cola de corrupción y de complicidades cuando, siendo juez y parte en la anterior comuna, llevó a cabo negociaciones con el alcalde en turno para a cambio de aprobar ciertos acuerdos del alcalde, pues prácticamente negoció los altos salarios que hoy este parásito, este sujeto, este despreciable sujeto, secretario general del SUEN de aquí de Coatzacoalcos, tiene en nómina. Hablamos de sueldos estratosféricos, de verdad escalofriantes, las cifras en pesos que maneja este enano político que en mala hora se apoderó del sindicato de los empleados municipales para a costillas de ellos hacerse de una gran fortuna en la que se incrementó desproporcionadamente su salario y el salario de sus más allegados, siendo regidor, repito, de la anterior comuna donde el alcalde era Joaquín Caballero. Este sujeto se ha apoderado no solamente de ahora ni de hace 4 años, sino desde hace varios años del dinero de las cuotas sindicales de los trabajadores que han visto cómo este sujeto se ha enriquecido haciendo y deshaciendo de los estatutos del sindicato de los empleados municipales lo que a él le plazca, sin que nadie, absolutamente nadie, le haga algo, contando desde luego con la complicidad y complacencia de todos aquellos allegados que hoy, al igual que él, lucen y cobran estratosféricos salarios de verdad pues grotescos, que son una burla para cualquier ciudadano que sabe que este despreciable sujeto, líder del sindicato de empleados municipales, cobra aproximadamente 46,000 pesos mensuales. Así de ese tamaño este enano político que hoy amenaza al ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, con quemar el palacio municipal de ser posible si no les pagan sus salarios. El alcalde de Coatzacoalcos, surgido de Morena, ha dicho que efectivamente pagará los salarios a aquellos que sean acordes con el trabajo que desempeñan, aquellos salarios que realmente sean devengados, porque para colmo el tal Gersaín Hidalgo Cruz tiene a una larga lista de aviadores que sin trabajar van a cobrar un abultado salario. Son muchos parásitos alrededor de este falso líder, de este líder charro que hoy hace y deshace y amenaza al pueblo de Coatzacoalcos con quemar el palacio municipal, olvidándose que el palacio municipal no solamente son de las autoridades que hoy están ahí, sino que es de todo el pueblo, porque con el dinero del pueblo se ha construido, se ha mejorado, se ha remodelado, o como usted le quiera llamar, pero ha sido con el dinero del pueblo. Gersaín Hidalgo Cruz es un sujeto
que al amparo del poder, siendo regidor de la anterior comuna, negoció para anotarse, para presionar, para lograr acuerdos que le permitieran a él y a sus más allegados que integran su comitiva en estratosféricos salarios que son de verdad pues una grosería para todo el pueblo de Coatzacoalcos, Veracruz. Este enano político que no conoce de moral, que no conoce de principios, que nunca ha sido transparente, que no le rinde cuentas a nadie de lo que le descuenta a los trabajadores que están agremiados a este sindicato, repito, acumulado una inmensa fortuna que le permitiría vivir por el resto de su vida sin dar golpe, sin preocuparle el dinero. Así de ese tamaño, amigos cibernautas, este sujeto que ha hecho de las arcas del sindicato de empleados municipales lo que ha querido, apoderándose de todos los recursos de este sindicato. Y ahora amenaza al pueblo de Coatzacoalcos con quemar el Palacio Municipal. Ayer llevó a cabo una marcha, llevó a cabo una manifestación en la que con esa demostración quiere intimidar a las autoridades municipales, que si bien es cierto también es vergonzosa la forma en cómo ha llevado las negociaciones con el sindicato, también es justo decir que los salarios, los exorbitantes salarios de estos líderes charros ofenden a las autoridades y ofenden al pueblo de Coatzacoalcos, sobre todo aquellos que realmente trabajan, como muchos empleados municipales que tienen salarios de 1,000 o 2,000 pesos quincenales, y este líder charro cobra quincenalmente aproximadamente 23,000, 24,000 pesos, que hacen al mes 46, 48,000 pesos, ya con algunas otras prestaciones. Ayer en una franca demostración y de confrontación a las autoridades municipales, llevó a cabo una marcha que terminó en el Parque Independencia, donde le dijeron de todos a la autoridad municipal. Y si bien es cierto que los salarios son muy exorbitantes, también es cierto que en la administración municipal hace falta un verdadero operador político que frene esto, que mantiene paralizado las actividades municipales, tales como la de la recolección de la basura, la obra pública, los drenajes o cualquier otro socavón que en este momento se están dando en toda la ciudad, y que nadie en este momento del ayuntamiento municipal tiene la capacidad de negociación de acuerdo. Y desde luego este líder charro, Gersaín Hidalgo Cruz, se aprovecha también de todo esto para tratar de llevar esta manifestación, esta exigencia al más alto nivel, donde seguramente por los caprichos de este falso líder, el pueblo de Coatzacoalcos es el que sale perdiendo. Pero le decimos desde aquí a este líder charro que el Palacio Municipal no le pertenece a las autoridades municipales. El Palacio Municipal es de todo el pueblo de Coatzacoalcos, Veracruz, que ha pagado con sus impuestos, repito, ya sea cualquier remodelación, su ampliación o su reconstrucción. Gersaín Hidalgo Cruz es el clásico líder charro, como los que tenemos en las figuras de Carlos Romero de Cham y de todos aquellos líderes, llámese de los electricistas, llámese de los petroleros, o llámese de cualquier otro sindicato que buscan siempre tratar de sacar el mejor provecho. Hoy en la mañana este líder charro, Gersaín Hidalgo Cruz, se dio el lujo de obstruir las labores de la tesorería municipal de Coatzacoalcos y ha lanzado una amenaza donde dice que son capaces de quemar las instalaciones del Palacio Municipal, en una guerra en la que se antoja de verdad escalofriante
porque ambos lados el día de hoy no logran encontrar los acuerdos. Y ciertamente, hay que decirlo, el alcalde de Coatzacoalcos, de cómo se ha venido demostrando que son salarios exorbitantes, el pueblo está de acuerdo en que le reduzcan los salarios, pero también hay que tomar en cuenta que las vías pertinentes para llevar a cabo todo esto no es simple y sencillamente no pagar, sino que se tiene que llevar ante las vías jurisdiccionales pertinentes para lograr de tratar que estos salarios exorbitantes sean prácticamente desterrados y pagarles conforme al trabajo que desempeñan. Creo que no es el camino que ninguno de los dos está tomando, como pueden solucionar los problemas que se avecinan fuertes y en donde el ciudadano como usted y como yo pagaremos las consecuencias de una parálisis como la que hoy está llevando a cabo este sindicato liderado por un líder charro, un líder que se ha enriquecido, un líder que no tiene moral, un líder que no tiene principios, un líder que no conoce la transparencia, un líder que no conoce la rendición de cuentas y que simple y sencillamente se quiere aprovechar en muchos casos de que él representa los verdaderos intereses de los agremiados. Y nada hay más falso que eso, porque este lidercillo sí cobra escalofriante salario de más de 46,000 pesos mensuales. Él, junto con una camarilla de líderes que tiene a su alrededor, y son los que le han permitido, con el apoyo de ellos, seguirse perpetuando en el poder. Hoy, Gersaín Hidalgo Cruz atraviesa una severa crisis de cuestionamientos que hacen pensar que este corrupto exfuncionario público, corrupto líder del sindicato de empleados municipales, lo único que quiere es llevar agua a su molino y que le sigan respetando el enorme salario vergonzoso, aberrante, grosero, de burla para el pueblo de Coatzacoalcos, Veracruz. Allá las autoridades sí se doblan, allá las autoridades sí se dejan. Es cierto, las vías tienen que ser de otra forma, pero es necesario que una comisión del ayuntamiento, que el operador político del ayuntamiento, que puede ser el que esté en la Secretaría de Gobernación con el licenciado Alberto Mijangos, sea el primero que tenga que encontrar un espacio para poder dialogar, encontrar una negociación, y que a todos aquellos trabajadores a los que realmente devengan un salario digno, que va de acuerdo a lo que están haciendo, se les pague inmediatamente, y a todos aquellos otros líderes que reciben enormes salarios, al menos se encuentren un punto intermedio donde efectivamente quizás no se les pague completo, pero que encuentren un punto medio en lo que lo resuelven ante las instancias laborales, para que Coatzacoalcos no se paralice. Por ello, desde este medio de comunicación hacemos el llamado al secretario de gobierno municipal para que entable con una comisión la intermediación inmediata para encontrar una solución. Si ambas partes no se ponen de acuerdo, seguramente el más perjudicado será el pueblo de Coatzacoalcos, pero es la autoridad quien tiene en sus manos la solución de este gravísimo problema que atravesamos el día de hoy, en los que nos quedamos sin los servicios más necesarios, porque un regidor necesita a una secretaria, porque se necesita una secretaria y un obrero en obras públicas, porque en catastro se necesita quien haga las medidas, quien haga los planos, porque se requiere de la gente que está en el sindicato para que las oficinas públicas puedan seguir trabajando. Por eso es importante que se logre un acuerdo lo más pronto posible y que este líder charro no se salga con la suya, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ver aquí el lunes, si Dios lo quiere. Que tengan ustedes una excelente semana, un excelente viernes,
y que la pasen muy bien en este fin de semana, amigos cibernautas, con sus amigos y con sus familiares. Nos vemos el lunes, si Dios así lo desea. Gracias, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.